Buenos días. ¿Empezamos? Buenos días. Empezamos. ¿Dudas, preguntas? Venga. En el cuestionario de dedicación, en Acabo, cuando yo vi, recuerdo que nos mencionaron que había 4 tipos de jugadores. ¿Se nos va a decir como cuál tipo de jugadores o cómo se nos dice? Es algo que llevan la gente de Cádiz. Entonces, yo me imagino que sí, pero tenemos que preguntárselo a Alejandro, a la gente de Cádiz, a Alejandro y a... O sea que no te sé decir, todo esto es un invento, tampoco es que tengamos tanta experiencia en el asunto. De hecho, no sé si han empezado ya, pero no veo progreso en la carrera. Entonces digo, aquí hay algo que no está yendo bien, a lo mejor algo en los test, de hecho ya me di cuenta, no, que no han hecho nada. Vale. O sea que no es un fallo. No, de todo modo, ayer hice una prueba de concepto con un alumno de PRO y no reflejó, pero como ese alumno es experimental y tiene algunas cosas, puede ser por el alumno que es. De hecho, sí, una de las cosas que me di a cuenta haciendo eso es que, y es en general para las subsiguientes prácticas, junto con el template viene en la carpeta bin, no sé si se han fijado, hay un fichero que se llama, un ejecutable que se llama test, que ayuda a la gestión de los tests, ¿de acuerdo? Que ayuda a la gestión de los tests. Y dentro de de la carpeta principal también tienen un fichero .env. Yo no sé si conocen los ficheros .env, ¿están familiarizados con el concepto de fichero .env? Unos sí, por lo que me dicen, y otros me dicen que no. Vale. En general, en programación, cuando tú tienes un fichero .env, significa que ahí vas a guardar variables de entorno. ¿De acuerdo? O sea que es cuando tú tienes una aplicación, como probablemente eso sí lo conocen, existen diferentes etapas de la aplicación. Y puedes decir, ahora estoy trabajando en modo producción, ahora estoy trabajando en modo desarrollo, ahora estoy trabajando en modo staging. Y normalmente la forma en la que se controla eso es con variables de entorno. Dices, ahora la variable de entorno, por ejemplo, yo qué sé, cómo se llama production y ahora contiene testing o contiene staging. ¿Sí? De manera que, en cierto modo, cuando tú tienes una aplicación, sea cual sea, en este caso el compilador, pero una aplicación web, suele ser típica en las aplicaciones web, necesitas cambiar el entorno, cambiar las variables del entorno. Y eso ya está pensado y configurado, de manera que se ha desarrollado un convenio que es tener en tu carpeta principal de proyecto un fichero que se llama .env y en el que pones las variables del entorno. Y entonces tú ya incluso los programas leen de .env, etcétera, con un convenio. Y yo, por ejemplo, en este caso estoy usando un fichero .env que es utilizado en los tests, básicamente. Es utilizado. Y tengo dos variables de entorno. No tienen que hacer nada porque ya en el template que les dice las variables de entorno desde este fichero, etcétera, etcétera. Pero puede ser interesante que lean los contenidos del fichero test.mjs, en el cual está cómo se lee del entorno, etcétera, cómo se carga este fichero y se pone en el entorno, etcétera. Y aquí hay dos variables que yo uso para gestionar los tests. Una es skip.js comparison, que como su nombre indica, lo que hace es
que cuando se ejecutan los tests te saltas todas las comparaciones de los JS, que son realmente una gana, porque el JS que ustedes van a generar no es el mismo JS que a lo mejor yo he generado, o incluso cada 2 por 3 que hacen un cambio, pues empiezan a fallar los tests, aunque funcionalmente están bien, porque los tests que realmente importan casi son los funcionales. Dice, al final suma bien, multiplica bien, hace esto bien, pues eso es lo importante. Realmente, el decir, bueno, el código generado pues es como una cuestión de seguridad, pero realmente. Entonces, si yo normalmente la tengo a false, pero a veces la pongo a true, y yo, pues, me salto todo eso, si es que no me dice gran cosa, ¿de acuerdo? Porque yo sé que acabo de cambiar el desarrollo y se me rompen todos los tests. ¿Se ven? Pues se me rompen todos los tests JS. Vale, y eso es lo que hace Skip.js con Comparison, o sea que siempre la pueden cambiar. De hecho, incluso los tests, tal y como los tienen en el template, tienen esta otra variable que es Dangerous Skip Comparison, ¿de acuerdo? Que realmente lo que hace es que, claro, la idea es que cuando introduces una nueva funcionalidad, a veces eso, el JavaScript generado cambia y se te rompen todos los tests. Y entonces tú lo que haces es pones esta variable a true, o lo que hago es pongo esta variable a true, lo salto, veo que todo sale bien, compruebo a mano que efectivamente no estoy engañado y que efectivamente los otros cuantos salen bien. Y entonces si pongo esto a true, lo que se va a ocurrir es que se van a copiar todos los JavaScript generados como correctos. ¿Sí? Por eso dice los de Dangerous, porque antes tienes que mirar bien que más o menos. Bueno, se copian todos. Y dices, bueno, pues si los test funcionales pasan bien, parece como que los JavaScript son correctos. ¿Sí? De hecho, esas dos variables gobiernan eso, y es conveniente que lo sepan porque les puede evitar a lo mejor más trabajo desde la cuenta. De hecho, también tienen Windows, ¿dónde está la solución aquí? Tienen en el template, en la carpeta bin, lo que les decía, un fichero test, ¿de acuerdo? Y este fichero test yo lo uso como un gestor de los tests. Es un script shell, y si tú haces bin test menos help o menos h o sin h, creo que te dice, no sé si está actualizado, pero te suele decir, tienes un comando echo que te muestra los tests que casan con un patrón que tú digas. Por ejemplo, si yo quiero ver todos los tests, bin test, pues que casan con el patrón recursive, digo echo recursive, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace es que me muestra todos los tests que hay en data input que casan que tienen el nombre recursive. ¿De acuerdo? O sea que a veces me olvido, digo, existirá un test que no sé qué o tal, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el comando echo. El comando ready, si le pasas un nombre de test, básicamente lo que te dice es, por ejemplo, si yo digo echo ready recursive, lo que quiero decir es que recursive está funcionando bien, ¿de acuerdo? Y entonces, básicamente lo que hace es que compila, ¿de acuerdo? Compila y lo genera en expected, ¿de acuerdo? O sea, lo pone ya en expected. Dice, si está bien, ya lo pongo como que eso es lo que espero. Corre el generado y lo añade como esperado en test, a ver, data expected out, ¿de acuerdo? ¿Se ve aquí? O sea que dice, bueno, pues si ese tú me dices que está bien, y lo pongo ahí. Y te da, esto lo dejo para hacer manual porque
prefiero que no sea automático y que no lo haga el programa, te da lo que tienes que ir a test description, insertarlo, copiarlo y ponerlo en el lugar en el que quieres. ¿De acuerdo? O sea que digamos que... Y luego, ¿qué más comandos había? Hay uno que es check, que es para todos los ficheros, ejecuta un diff entre el actual y el expected, ¿de acuerdo? Y mocha, que corre los tests que casan con el patrón que le dices. ¿Vale? O sea que si haces bin test, mocha y un patrón, solo corren esos tests. Sí, de acuerdo. Bien. Entonces, exacto, que para que les corran los tests y para que puedan avanzar en la carrera, como quiten los tests, solo pongan aquí JS comparison a true y corran solamente los tests funcionales, no los tests de JavaScript generado. O cambien los JavaScript generados, siéntanse libres de cambiar los JavaScript generados por lo que ustedes generan cuando concurren. Aquí toda sí, vamos, confiamos en que todo lo hacen pues de acuerdo al fair play, ¿no? Vale, eso era antes que nada. Y bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta aparte de esa? ¿No? Vale. Pues nada, esto no lo veo yo que avance, está todo... sí, lo preguntaré, lo que tú me dices lo preguntaré, a ver qué... Bueno, vamos a recordar por dónde estábamos y ir viendo un poco. Entonces, habíamos dicho que a la hora de traducir, una asignación, de acuerdo como a de 3 igual a 4, básicamente donde hace una función, lo que vamos a hacer es llamar a la función assign. Es decir, que lo vamos a implementar en una función en la support library, ¿vale? Esa es la idea general. Y le vamos a pasar la información necesaria, es decir, cuál es la función, cuáles son los parámetros que están en la llamada y cuál es el valor que hay que poner. Básicamente es eso, de manera que esto es lo que va a ocurrir. Fíjense que cuando tú tienes algo como A sub 3, A sub 3 igual a 4, ¿cómo afecta al análisis de ámbito? Y en realidad me parece que tal como está escrito podríamos ahora repasarlo, porque prácticamente no hay que tocar nada. Porque fíjense que A sub 3 igual a 4 no es una declaración. O sea, A debe de haber sido declarada en algún otro momento, o por lo menos, o sea que en algún momento efectivamente A tuvo que ser declarada en otro momento. Esto sí es una declaración. Pero esto no es una declaración, esto es una modificación. Luego, no siempre el assignment en nuestro lenguaje es una declaración. Antes sí, antes todos los assignments eran declaraciones, pero ahora como tenemos assignments a elementos de una estructura compleja, como es una función, ¿de acuerdo? O de un objeto o de un array, esos assignments no son declaraciones en nuestro lenguaje y por lo tanto no modifican el análisis de ámbito. Luego basta con solo ver aquellos assignments, es decir, en el análisis de ámbito, en el que el lado izquierdo es un identificador. Y si el lado izquierdo es un árbol más complejo, no hay que visitarlos, pero parece que eso no lo hacíamos, por lo cual puede decir lo que tenemos funciona. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Sí? Sí, habíamos dicho que que en el caso de que sea una función que retorna una función, ¿de acuerdo? Un assignment como este de la línea 3,
pues da lugar a una llamada como esta, ¿de acuerdo? En el cual le pasamos la función, los argumentos y el valor. He suprimido en los apuntes lo del índice que les confundía y incluso lo he cambiado en el código, con lo cual digamos que, porque en realidad lo del índice es simplemente que se veía más y fíjense que esto tiene que funcionar en cualesquiera condiciones, es decir, que tú puedes en el assignment, lo que decíamos el otro día, en el assignment puedes modificar un elemento y ese elemento no tiene por qué ser un valor escalar, puede ser una función, puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto debería de funcionar. Y lo mismo pasa con el dominio aquí es un 1, es decir, lo que está en el argumento es un 1, pero el argumento puede ser cualquier cosa, puede ser una función, ¿vale? El argumento puede ser una función puede recibir una función como argumento. Y luego esto era una cuestión de diseño, que también la habíamos hablado, que habíamos dicho, bueno, pues, ¿cuál es la semántica o qué es lo que pasa si en el lado izquierdo alguien no escribe argumentos, sino que dice f de paréntesis, paréntesis, ¿de acuerdo? Y entonces, por analogía, lo que se hace con los arrays, en cierto modo estamos siguiendo todo el tiempo una analogía con los arrays, ¿de acuerdo? Y con los objetos. Cuando tú escribes, cuando tú indexas en un array, eso sí usas notación de corchetito, pero da lo mismo, ¿no? 2, 3, o escribes A de hello, o de name. 2, pero no igual, ¿de acuerdo? Aquí igual, pero no permites esto normalmente. Entonces, siguiendo un poco esa analogía, fíjense que para seguir la analogía es que hemos hecho antes que las funciones solo recibían un argumento, porque los arrays solo tienen una dimensión. Y cuando quieres hacer la dimensión, lo que haces es que metes un array dentro del array. Y con los objetos es lo mismo, los objetos solo tienen una dimensión. No son objetos multiparamétricos, ¿de acuerdo? Que podría uno también pensar en eso, en arrays multiparamétricos, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, en definitiva, en matrices, que existieran las matrices en el lenguaje, pero no existen las matrices en JavaScript o en la mayor parte de los lenguajes. Lo que existe es la posibilidad de meter un vector dentro de un vector, ¿sí? O un array dentro de un array. Y entonces, digamos que hemos decidido eso, simplemente, y por tanto tenemos que ser consecuentes. Entre otras cosas, porque no quedaría muy claro cuál es la semántica de asignar f de vacío. Hay posibles, es decir, cuando uno dice no tiene sentido, depende. Si lo busco, se lo encuentro, ¿vale? De hecho, hay una parte de los apuntes, no lo hemos tal, pero en el que se debate eso, de sentido depende de la máquina, depende del intérprete. Incluso lo que puede no tener sentido para mí puede tener sentido para ti, ¿de acuerdo? O sea que siempre depende del intérprete, el que tenga sentido o no. Y le puedes dar un sentido y ser útil. Y luego, efectivamente, aquí el peligro está o como siempre, hay un montón de trabajo en la simetría porque tienes que soportar todos los tipos. Y cuantos más tipos tienes, más tienes que soportar, ¿de acuerdo? Y tienes que mantener la simetría. Y si se te olvida alguno, vas a quedar en ridículo, como le pasa a JavaScript, que cuando suma un objeto con un no sé qué sale no sé cuánto y dices esto es antiintuitivo y no se corresponde con nada. Y ya habíamos hablado de cómo, en cierto modo, como consecuencia de esto, tenemos programación orientada a objetos. Es decir, que como una función en realidad un array es una función y un objeto es una función, ya en cierto modo tenemos una forma de representarlo, pero es que además al meter la asignación ya tenemos
digamos, programación orientada a objetos, porque ahora podemos decir el objeto name en name vale John, en el age vale 42 y en greet es esta función. Y ahora ya podemos usar los métodos del objeto, ¿de acuerdo? Yo llamo al método greet sobre Juan, ¿vale? Entonces, y tenemos las clases. Con respecto a las clases, pues de nuevo, claro, aquí todo en este lenguaje todo son funciones. Una clase sería una función, tal y como la tenemos, ya, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que es una función que retorna una función, que retorna un objeto, ¿vale? Y entonces, simplemente usamos una palabra arbitraria, da lo mismo, pero por costumbre usaremos this. Creamos la función, fíjense que de cada vez se crea una función porque es local a la función y porque tenemos clausuras, ¿de acuerdo? En nuestro lenguaje. Y entonces definimos los atributos, name, el método greet, fíjense cómo en este ejemplo todavía no estamos usando la notación semicolon, que introducimos también en esta práctica, en la cual tenemos que permitir múltiples parámetros y hacemos la currificación automática, ¿de acuerdo? Para tener múltiples parámetros con currificación automática. Entonces, una cosa que quizás es interesante resaltar es esto que les digo aquí, que fíjense que para que la asignación de la línea 13 funcione, John igual a person John 25, que es donde person tiene que retornar el objeto, ¿de acuerdo? O sea que, digamos que en este lenguaje el constructor siempre tiene que retornar el objeto. Y en este caso, como no estamos usando el semicolon, queda como más oscuro donde se retorna. Porque fíjense que como tenemos, bueno, mentira, que he usado el semicolon, pero es un adelanto porque viene en la parte final del tal. Pero que esto es person de John de 25. Es decir, que esto es person John. Y entonces, quien retorna el objeto this es la función auxiliar age. Se ve que termina en this. ¿Sí? Para que esta asignación trabaje. Si no, esta asignación no trabaja. ¿Vale? Esto cuando se usa el semicolon en la función queda como mucho más agradable y bonito porque solo tienes un cuerpo y no tienes un multicuerpo. ¿Ven? Si nos vamos aquí a Karen y vemos la versión con semicolon, queda más claro porque lo único que escribes es un cuerpo y pones el 10 al final. Pero en la versión primera, la primera función retorna la función que retorna el objeto. ¿Sí? Porque vas a llamar anidadamente. ¿Se entiende? ¿Vale? Simplemente tenemos que ser conscientes de cuál es la semántica de nuestro propio lenguaje. ¿Sí? Bien, entonces, y vamos por aquí, consecuencias, Object Oriented Programming, clases, vale. Y todo esto, digamos que igual con los setters. En los setters, de alguna manera, cuando tú defines, bueno, en definitiva, sí, para que esto funcione, TomSet age 80, pues eso, person tiene que devolver el objeto, ¿vale? Y eso es importante para que esto funcione. Sí. Ya funciona. Sí. Y entonces estábamos hablando de cómo lo hacemos, ¿no? Vamos aquí, ¿cómo lo hacemos? Yo estoy en la rama. ¿Qué rama, men? Vale. Vámonos a... Aquí vamos a ver el código assign y voy a hacer assign simple, ¿de acuerdo? Porque es el que les cuento ahí. Y otra cosa que les he puesto
en la práctica, digamos, es que ya lo hemos dicho, vamos a hacer una aproximación simple, trivial, ¿vale? Y luego vamos a hacer las consideraciones y la pregunta es cómo mejoramos un poco la solución trivial. Pero la solución que y la solución es la que ya ustedes mismos plantearon, en cierto modo. Es decir, pues claro, si quieres asignar esta función en este punto, este valor, pues a veces, en cierto modo, que creas una nueva función, que llama a la anterior, si no es ese punto, pero si es ese punto, es un diferencial, ¿no? Si este es el valor, retorna este valor. Si este es este argumento, retorna este valor. Si no, retorna lo que la función tiene. Bueno, eso sería lo más trivial y lo más fácil de hacer. De manera que yo creo que sí, que este código se corresponde con que simplemente tenemos en el módulo assign simple, ¿vale? Lo que tenemos es la función assign. Y ya lo habíamos dicho el otro día, realmente lo que hacemos es una función assign primera que recibe la función, el array de argumentos y el valor, ¿vale? Y como va a ser recursiva, decíamos, o iterativa, en definitiva, como tienes que ir argumento a argumento, ¿vale? En este caso me parece que es recursiva, pues hacemos una función auxiliar a la cual le llamamos ya con el valor 0. O sea que básicamente lo que decimos es, si la función, ya lo vimos en la traducción y lo habíamos discutido ayer, cogíamos todas las funciones y las mapeábamos en un objeto para hacer más fácil su modificación. ¿De acuerdo? De manera que es un objeto que tiene el atributo function. Y lo que se hace en realidad cada vez que se llama al objeto, el objeto llama a la función asociada. ¿Sí? Y ahora veremos más adelante que este objeto lo podemos complicar con más atributos y cuando optimicemos. Pero en principio lo que hacemos es comprobar que el objeto función es lo que esperamos, ¿no? Es decir, dices, sí, es un function object, porque todo el compilador lo rapea, todas las funciones las rapea en un function object, pues entonces la función realmente f es of tu función, ¿de acuerdo? O sea que obtenemos el atributo function del tal. Pues si no es que es una función ordinaria que ha acabado aquí por alguna razón. ¿Vale? Y hay razones por las cuales cuando la cosa se complica pueden acabar apareciendo funciones aquí que se escaparon al compilador, que no fueron generadas por el compilador, fueron generadas por el intérprete de JavaScript. ¿Sí? Vale, no vamos a entrar en eso. Y luego ya llamamos a la función assign privada, con valor 0 como argumento, porque vamos a empezar por el primer argumento. Vale. Y la función assign privada es chiquitita, así. Simplemente ahorramos en next la siguiente llamada, desde, bueno, si yo soy la i, la siguiente va a ser la i más 1, ¿vale? Para no estar escribiendo i más 1 en muchos sitios. Hay razón. Las líneas 14 a las 17 ignórenlas, ¿de acuerdo? Era lo que hablábamos también el otro día, de que aunque ya tenemos arrays y tenemos objetos, yo voy a introducir o vamos a introducir en algún momento, nos interesa introducir una notación como esta, 3.4, 5.9, y que eso genere directamente una función que en 0 vale 3, en 1 vale 4 y en 2 vale 9. ¿Se ve? Porque es una notación syntactic sugar, a los programadores les encantan esas cosas, que le pongan unos corchejitos, o que le digan 2.5 n 2.4. Y a los programadores les encanta esta sintaxis, pero nosotros podríamos traducirla en una función que en x vale 5 y en n vale 4. ¿Se ve? Y queremos que todo les funcione como en cualquier lenguaje normal, aunque no sea un lenguaje normal del todo. ¿Sí?
Entonces, claro, para eso vamos a tener que hacer un cierto wrapping. Y además decíamos, el problema es que aunque tengamos arrays y el tipo puede escribir sub 0 vale esto, sub 1 vale esto, no tenemos escritos todos los métodos, que era lo que preguntabas tú el otro día. No tenemos escritos todos los métodos de los arrays, y los arrays tienen un montón de métodos, como que la clase array de Python, de Ruby o de JavaScript, y que si tienes el push, el pop, el slice, el split, el no sé qué y tal. Bueno, pues claro, también podríamos decir, y te pones a escribirlos, y los metes en la librería de soporte y ya está. Pero dices, no vamos a hacer eso, vamos a coger vamos a hacer una traducción inversa, es decir, vamos a coger todos los métodos que están en JavaScript, pero claro, no podemos usar los métodos que están en JavaScript directos porque no tienen curry. Esperan n argumentos, ¿se ve? Un método como splice espera n argumentos. Un método como concat espera n argumentos. Y nosotros hemos forzado nuestro lenguaje a usar un solo. Luego tenemos que hacer como una especie de traducción inversa, que es lo que hace muchas veces la librería de soporte. Es una traducción que subo el nivel del intérprete para que se adapte a mi semántica y mi sintaxis. ¿Se ve? Luego, en cierto modo, tenemos que currificar todos los métodos cada vez que pero los vamos a meter todos de golpe. ¿Vale? Entonces, podría haber una práctica que se llamara array functions o algo así, en la cual se implementara eso. Pero ya digo que como esto no da las líneas 14 a la 17 se pueden suprimir. No solo se pueden suprimir, supriman. ¿De acuerdo? No hacen nada aquí. Pero están destinadas en este caso a mantener cierta consistencia o coherencia con ese idea. ¿Vale? Y entonces cogemos el argumento que nos toca. Nosotros estamos en posición 0 o en posición 1 cuando ya entremos recursivamente, ¿de acuerdo? Entonces estaremos en el argumento 1. ¿Vale? O sea, nos están diciendo que f de 2 de 3 es igual a 8. Entonces, si la i vale 0 es 2 y si la i vale 1 es 3. ¿Se ve? Luego cogemos el caché argument y aquí hacemos eso del difference. Retornamos una función que esa función retornada, fíjense que la función que va a retornar su guión assign la vamos a poner en of.function, con lo cual el objeto va a tener como función asociada la nueva función que creemos. ¿Se ve? En la línea 8. O sea que lo que hacemos es retornar esa función. Y esa función es la que tiene que decir si el argumento es el yésimo, si el argumento que me pasa es el yésimo, retorno lo que me digan. Si no, llamo la vieja función. ¿Sabes? O sea que es básicamente ese código. Pero entienden lo que va a pasar, es decir, cómo va a ser el código de esa función que retornamos. Recibe el argumento, aquí solo puede haber o 0 o un argumento, porque en nuestro lenguaje solo hay o 0 o un argumento, y el argumento es el que me han dicho que está cambiado. Retorno lo que me dijeron que tengo que retornar. Que no, pues retorno el viejo valor. ¿Sí? Básicamente es eso. Es un poquito más complicado que eso y ahora vamos a los detalles, porque hay detalles, como siempre. Pero básicamente la función, claro, recibe, aquí hemos hecho destructuring de los argumentos y hemos puesto punto.ar, pero punto.ar es básicamente o un array vacío o un array con un elemento. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una copia de la referencia f en auxf, ¿vale? Porque vamos a usar auxf, una variable local, para una función auxiliar. Y claro, primero miramos caché argument, si es null, metemos el error. Esto probablemente se podría haber controlado a nivel sintáctico, pero la gramática que tienen, por razones de economía, no tenía ganas de cambiar el apply admitía nulls, admitía llamadas vacías, porque claro, en la parte de llamada, y como usé la misma variable sintáctica, que eso es como lo tienen ustedes, usan la misma variable sintáctica, pero que no costaba nada hacer un apply 2 o un apply del lado izquierdo y controlarlo a nivel sintáctico.
Simplemente se está pasando a runtime por pereza del programador, ¿de acuerdo? Pero que incluso lo más elegante a lo mejor sería controlarlo a nivel sintáctico. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces decimos sin catch argument, ya dijimos que no íbamos a admitir ese tipo de asignaciones. Protestamos. No, en el lado izquierdo me tienes que poner un argumento, A sub 2, A sub 3. ¿Vale? Luego, si el argumento que me han pasado, si arg sub 0, claro, si son los complejos, comparar complejos, porque ahora uno de los grandes problemas aquí es comparar. Es decir, claro, yo tengo que ver que el argumento que llega es igual al argumento que me han dicho que hay que modificar. Pero el argumento puede ser una función, puede ser un complejo, que es un objeto, puede ser, qué sé yo, un boolean, puede ser un string. Si es una string no hay mucho problema, si es un boolean tampoco hay mucho problema. Si es un objeto, los objetos es seguramente un complejo, porque no hay mucha más cosa en el lenguaje. Los complejos tienen un método equals y con el que se compara, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a comparar si es un objeto uso el método equals y supongo que el objeto tiene un método equals, pero si no tiene un método equals o no tal, hago el igual de JavaScript. Digo, si las dos funciones son iguales, si los dos booleans son iguales, las dos strings son iguales. ¿Sí? Pero tenemos un problema ahí que puede llegar a dar lugar a cosas raras. Y ahora bueno, pues si son iguales, este es de los que hay que modificar. Este es de los que, ahora f de 2 de 3 vale 5. Pero claro, no es lo mismo que esté en f de 2 que en f de 2 de 3. ¿Se ve? ¿Estoy al final o no estoy al final? Porque si estoy al final, es el momento de hacer la asignación. Pero si no, f de 2 lo que me retorna cuando tú dices f de 2 de 3, f de 2 de 3 igual a 5, lo que quieres decir es f de 2 es una función, eso me retorna una función, y es a esa función cuando valga 3 a la que le tengo que cambiar el valor, ¿se entiende? f de 2 es una función, ¿sí? Y si tengo f de 3, de 4, de 5 igual 9, claro, f de 3 es una función. ¿Tengo que cambiar el valor? No, esa función no la tengo que tocar. Tengo que coger esa función, llamarla sobre 4 y me retorna una función. Y es a esa función a la que le tengo que cambiar. La que tengo que cambiar. ¿Se ve? ¿Se entiende? Luego, lo que hacemos es eso. Decimos, si es igual, si estoy al final, entonces efectivamente, entonces es el cambio. La función esta retorna lo que me han dicho, el cache value. ¿Vale? Pero si no, lo que hago es que la llamo y eso me retorna, si no estoy en el último, ¿dónde estaba aquí? Si no estoy en el último, la llamo y eso me tiene que retornar una función, porque no estoy en el último, y entonces llamo recursivamente con i más 1. ¿Sí? Y por supuesto, si no era igual, es el viejo, que estaba en AUXF, que lo habíamos guardado. ¿Sí? Entonces, ahora cada vez que ejecutamos una función, tenemos que llamar a sign. Cada vez que ejecutamos una función, tenemos que llamar a sign a ver si tiene algún dato demasiado. No. Para nada. Si tú llamas a una función, se llama la función. Solo tienes que llamar a assign cuando se asigna a una función. Fíjate cómo es la traducción de cualquier programa. Por ejemplo, este. Bueno, este es más complejo porque es orientado a objetos y toda la gaita, pero bueno, vale. O sea, aquí yo estoy diciendo this es una función, this the name igual a name. Entonces, como dice this the name igual a name, aquí dice asígnale a la función this, llamamos assign,
Pero cuando yo llamo a person, Tom igual a person, Tom 78 en la línea 12, eso se traduce por una llamada normal, ¿ves? Es una llamada normal. Tom llamó a person sobre Tom, pero llamo sobre, bueno, normal en nuestro lenguaje. O la otra llamada set age a Tom set age es una llamada normal, no tengo que cambiar nada en las llamadas. ¿Por qué crees tú que hay que cambiar? Porque no estamos modificando la función, la antigua función no la estamos modificando en el assign. Sí, fíjate. La función assign, a ver dónde está aquí, clases setters. Oh, está ahí, ¿dónde está el de assign función? Aquí. La función assign, ves que retorna lo que retorna assign, retorna la vieja si es la vieja, ¿de acuerdo? Retorna cache value, sí, pero la nueva función es esta. ¿Y dónde la estamos modificando? Lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir porque yo creo que eso es lo que pasó, que antes se está modificando aquí. ¿Lo ves? ¿Ves que aquí hay un igual? Es decir, lo que me ha retornado ahora es el atributo función del objeto, luego el atributo función. Y eso es, en cierto modo, una de las razones por las cuales convertimos la función en un objeto para que pudiéramos modificar la función. Eso costó un poco. ¿Cómo logro modificar la función? Cuando abajo Es una pregunta importante. Cuando abajo ponemos paréntesis.args, ahí no es una llamada. No, esto de aquí. No, en la última, cuando hacemos la reducción. Ah, vale, ya te entiendo. Es un problema, lo que tienes es un problema de JavaScript, que a lo mejor te falta algo de conocimiento de JavaScript. El operador punto A, si es cuando es declarado aquí significa cualesquiera parámetros si lo dejas en el array args. Y cuando lo pones aquí significa cógeme el array args y conviértelo en parámetros. De manera que si tú tienes, vamos a la terminal, si tú tienes, voy a abrir un bucle de Node, ¿de acuerdo? Y si tú tienes un array que es 3.2, ¿de acuerdo? Y yo defino una función f de a, b, igual, digo f de a, b. Ya me estoy yendo al lenguaje calc en vez de función a, b, return a más b. ¿De acuerdo? Esta función requiere dos argumentos. ¿Qué pasaría si yo llamo a esta función con a? Bueno, ahí lo dice, 3.2 undefined. ¿Por qué? Porque estoy llamando, aunque en el array hay dos elementos, f de a es llamarlo con un solo argumento, y entonces coge y suma el array con b, y como aquí sumando cosas distintas es espectacular, pues le devuelve 3.2 undefined. ¿Se ve? Pero si yo pongo los 3 puntos aquí, ese es el significado de los 3 puntos. Conviérteme en el array en una lista de parámetros. Y ahora f recibe 2 argumentos y por eso devuelve 5. ¿Se ven? Luego, lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en esta línea de aquí, en esta línea de aquí, o en esta línea de aquí, en la línea 31 o en la línea 34, es decir, el array args lo conviertes en argumentos. Porque claro, si esperaba 0, eran 0. Si esperaba 1, son 1. Igualito, que no se entere la función de que en realidad al principio era un array. ¿Sí? Es pura técnica y es una cuestión de JavaScript. Sí. Una pregunta sobre la práctica que estamos mirando ahora. Ningún parte de la rúbrica y de la oferta sí se menciona, pero luego dentro de la plantilla tenemos que implementar los ifs. Sí, es verdad, es verdad. Ya verán que en esa práctica a veces aparecen cosas de las que ni siquiera hemos hablado, etcétera, etcétera. No tienes que implementar los ifs si no quieres.
pero digamos que no le cuesta nada. Ya con lo que tú sabes, los if son 3 minutos o 5 minutos. ¿De acuerdo? Y veremos más cosas, ¿de acuerdo? De ese estilo. Pues yo qué sé, veremos que hay en alguna parte de la definición de la práctica aparece una función, performance, que mide la performance de una función. ¿Qué te cuesta? La metes en la librería de soporte y ya la tienes. ¿De acuerdo? O cosas así. ¿De acuerdo? O incluso que hay una que te da los argumentos pasados en línea de comandos. Una función. ¿Qué te cuesta? Nada. La añades a la librería de soporte, son 3 minutos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, digamos que estamos ya en un nivel en el cual hacer crecer en algunos aspectos puede ser muy complicado, en otros es trivial. ¿Vale? Un if es trivial. Pero que si no lo quieren hacer, no lo hagan. No pasa nada. Es decir, simplemente lo escriben el if-else en el programa de prueba de otra forma. Tiene recursos para, por ejemplo, sí, de hecho, vámonos aquí a Karen. Me voy un poco al final al challenge, porque esto efectivamente tiene que ver con tu pregunta y luego ya seguimos por donde iba. Pero digamos que el reto de esta semana se los pongo ya desde ahora para que lo tengan claro y puedan empezar a ir pensando y trabajando en cuál es el reto, ¿de acuerdo? Porque el reto es un poquito más complicado de lo habitual y les voy a poner el mismo reto a los retos. ¿Vale? Y el reto es mejorar el rendimiento. ¿Vale? O sea que esta aproximación simple, si pueden, incluso vayan ya intentando esto lo mejoro yo en Lisp+, ¿vale? Entonces, simplemente copien este ejemplo, que es un ejemplo que no viene con el template, que es assignPerformance.cal. Y entonces aquí he añadido una command line, pero lo que les estaba diciendo, que 2 me da el argumento 2 de línea de comandos. El 0 es el node, el 1 es el nombre del programa, el 2 es el primer argumento, ¿de acuerdo? Siguiendo los convenios JavaScript, lo hemos hecho igual. De manera que, como exporto complex de la librería de soporte, también puedo decir, me coges la string que está ha sido dado como argumento y me lo conviertes en un complejo, ¿se ve? De manera que, ¿cuánto me ha costado eso? Les aseguro, sí, 3 minutos, es más, tardo más en encontrar dónde está el fichero de librería de soporte que en hacerlo, ¿de acuerdo? De manera que, luego el if es trivial, ¿de acuerdo? De nuevo, es más trivial que el while, que el for, y ya el while y el for lo estoy controlado, de manera que digo, si no me proporcionaron nada en línea de argumentos, pues pongo que nb sea 4, ¿vale? Si n es menor que 2, pues porque n va a ser el número de llamadas. Básicamente lo que vamos a hacer en este programa es llamar miles, decenas de miles de veces, n veces, a assignments. F de tanto vale tanto, F de tanto vale tanto, ¿de acuerdo? Simplemente para medir el rendimiento, ¿vale? De manera que escribimos por pantalla tantas repetitions, n repetitions, ¿de acuerdo? 1000 repetitions, 10.000 repetitions, y creamos una función idiota, trivial, dummy, porque es la que vamos a modificar, que es la función de la línea 4, y ahora definimos una función experiment, que es la base del experimento. El experimento va a consistir en que hago un bucle hasta n con n asignaciones a la función, f de j igual a j, ¿vale? Decir algo. Y luego, para acabar también, voy a medir también las llamadas. Voy a hacer asignaciones ahí, o sea, la voy a usar los valores cambiados, ¿vale? Y todo eso hacemos una nueva función que se llama performance, que es simplemente llamar al console time de JavaScript, ¿vale? O sea, que llama a una función de rendimiento de JavaScript, y se le pasa la etiqueta para que el nombre del experimento, es un convenio normalmente de las funciones de performance, de ponerle una etiqueta. Estoy midiendo, porque a veces mides varias cosas. Mido el assignment, mido el chuchu, mido el no sé qué, assignment y la función experiment. Y
y esto va a sacar por pantalla el tiempo de ejecución. ¿Se ven? De manera que que aquí tienen un if, tienen un complex, tienen command line, pero bueno, complex ya estaba, command line, ¿vale? Entonces es simplemente modificarlo. Si tú ahora haces una cosa como esta, vamos a ver, voy a hacerlo, perdón, aquí, control U, control D, control K, control D. Estoy en main, voy a usar la otra. Vámonos a git checkout, git status. A ver si he tocado algo. ¿Y por qué he tocado algo? Source función. Ah, vale. Git add punto. Git say clase. Git checkout. Assign simple, creo que se llama o algo así. La rama. Y creo que estaba en esta. Vale, simplemente compilamos este que nos da lugar a este control C, control V, nos da pues lugar a una traducción. ¿De acuerdo? Ahí. Sí, que no hay mucho que decir ahí. Vale. Y ahora lo corremos, copio de aquí para ir más rápido. Sería pues correr el programa porque ya le da permisos de ejecución. ¿Vale? Si no le pasamos ningún argumento, la n vale 4. ¿Vale? ¿Qué pasó? A lo mejor aquí falta algo en esta rama. Maximum call. No. ¿Cuánto? Vale. Igual, no sé si esa rama está estable o algo así. Pero si no le pasas argumento. Sí, sé lo que pasó, pero no voy a entrar en eso. Si lo haces sin ningún argumento, le daría 4 repetitions. Si le pasas un 6, pues sería 6 repetitions. Y lo que pasa con esto es que cuando tú lo ejecutas, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, hacemos 100 repeticiones, casi 5 segundos para 100 repeticiones. 1000 repeticiones, casi 1 minuto. ¿Se ve? 1 minuto. 10.000 repeticiones, Stack Overflow. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estamos retornando una función y si hago 1000 llamadas, estoy creando 1000 funciones. Y la función número 1000 llama a la función 999 que llama a la función 998 que llama a la función 997. ¿Sí? Luego Stack Overflow, claro. ¿Qué cosa podría pasar en un Stack Overflow? ¿Se entiende? Luego, es trivial arreglar el problema del Stack Overflow, si a uno le preocupa. Es decir, realmente aquí lo que he hecho es que he cambiado ligeramente el ejecutable para que reciba una opción "-n", y esa opción "-n" son las opciones para Node, y entonces en las opciones para Node yo puedo poner stack size igual a 65.000, poner 64K de stack size, y entonces si ahora corro el programa, corre, ¿de acuerdo? Sigue siendo muy lento, tarda 4 segundos, pero corre, porque ahora la pila es suficientemente grande para que quepan las 1000 llamadas o 100.000 llamadas, no sé cuántas llamadas, 10.000 llamadas era en este ejemplo, ¿no? 10.000 repeticiones, 10.000 llamadas. Pero de lo que se trata es de, digamos, de cambiar la función de asignación para que no produzca Stack Overflow y sea mucho más rápido. Fíjense, aquí esta es la versión, una versión mejorada, ¿de acuerdo? Ustedes seguro que pueden mejorarla a lo mejor más o menos o no tal, pero en el cual le das 100.000 asignaciones y no peta, ¿vale? Ups, y así sucesivamente, es decir, le das, aquí hay, no sé, 10 a la 7 o 10 a la 8 asignaciones y tampoco peta y no tarda demasiado.